Champion TV, tu nuevo canal deportivo. A continuación te mostraré una de las partidas inmortales del tercer campeón mundial José Raúl Capablanca, considerado por muchos el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Esta partida se jugó en el torneo de Carlsbad en el año 1929 entre piezas blancas, el jugador de Cuba, José Raúl Capablanca, versus piezas negras, el maestro Karel Trejbal, jugador de Checoslovaquia, país el cual en la actualidad no existe, estando dividido hoy en día entre República Checa y Eslovaquia. Entonces, prepárate, porque verás una partida realmente espectacular. ¿Estás preparado? Comencemos. Inicia la partida Capablanca con D4. Responde Trejbal D5. C4. Y tenemos un gambito de dama planteado en el tablero. Las negras responden C6, defensa eslava. Caballo F3. E6 y alfil G5, una jugada bastante directa por parte del tercer campeón mundial. Intenta el cubano cambiar este alfil de G5 por el alfil bueno de las negras, que estaría haciendo el alfil de F8, el cual en este momento corre por toda la diagonal desde F8 hasta A3. Y entonces, si logra este cambio, Capablanca lograría que Trejbal quedara con el alfil malo de C8, el cual choca con su propia estructura de peones. Así es que alfil G5, una jugada bastante interesante. La partida continuó entonces con alfil E7. Pero bueno, te estarás preguntando qué pasaba si se jugaba otra cosa como F6. Bueno, esto sería bastante impreciso porque Capablanca simplemente continuaría con un alfil D2 y la estructura de peones de las negras quedaría algo torpe, no habiendo el jugador de Checoslovaquia desarrollado aún ninguna pieza, mientras las blancas ya tendrían dos piezas desarrolladas, a saber, el caballo de F3 y el alfil de D2. Por lo tanto, Trejbal, con buen criterio, entonces decide jugar alfil E7. La partida entonces continuó con alfil por E7, dama por E7, caballo B D2, F5, con idea de controlar la casilla E4. Sin embargo, esto no parece ser un problema para Capablanca. Las debilidades que vemos en la posición las presenta Trejbal, considerando los agujeros de su posición. Todas las casillas oscuras como E5, D6, F6 y G5. Así es que el cubano sigue desarrollando sus piezas en armonía y continúa entonces con E3. Caballo D7 por parte de las negras, alfil D3 y ahora caballo H6, lo cual luce bastante antinatural, pero probablemente el checoslovaco busca jugar en un futuro un caballo F7 para controlar E5 y por ahí entonces puede estar la intención de este caballo H6. La partida continuó con enroque, dama C2 y G6. Trejbal tal vez realizó este movimiento para clausurar la diagonal que tiene Capablanca a través de la batería alfil y dama, es decir, la diagonal desde B1 hasta F5, soportada entonces esta clausura a través del peón de G6 que sostiene al peón de F5 y también, ¿por qué no?, tal vez el
jugador de negras pensando en la posibilidad de algún avance tipo E5 en el futuro, sin necesidad de que caiga el peón de F5. La partida entonces luego de este G6 continuó con torre a B1, jugada que busca generar el avance B4 a fin de jugar por el flanco de dama, considerando lo bloqueado que está el flanco de rey. Continuó la partida con caballo F6 y bueno, este movimiento suelta la casilla E5, por lo que capa blanca, ni tonto ni perezoso, juega caballo E5. La partida continuó con caballo F7 y ahora F4 dando soporte al caballo D5. Alfil D7, caballo de F3, torre F D8. Una jugada imprecisa por parte de Treival, por cuanto va a permitir a capa blanca continuar con su expansión en el flanco de dama, dejando así a las negras muy comprimidas en su posición. Una opción a considerar en lugar de este torre F D8 era un caballo por E5, y tras caballo por E5, C5, jugada la cual hubiera sido liberadora para Treival, incluso activando su alfil malo, el cual estábamos diciendo que es el alfil de casillas claras, teniendo ahora una diagonal de juego. Así es que parece ser que caballo por E5 era la jugada correcta y no el torre F de 8 jugado en la partida. Capa blanca entonces juega B4, ya no es posible este plan, C5 ya no está siendo permitido por parte del campeón cubano, alfil E8, torre FC1, A6, dama F2. Capa blanca amaga con pasar al ataque por el flanco de rey, tal vez con un dama H4. Pero veamos si esto realmente pasó en la partida. Esta continuó con caballo por E5, caballo por E5, caballo D7, caballo F3. Las blancas pudieron haber aceptado el intercambio de caballos, pero parece ser que capa blanca desea jugar contra el alfil malo de las negras, que como vemos está agarrándose a cabezazos con su propia estructura de peones. Sin lugar a dudas, un mal alfil. La partida continuó con torre de C8, C5, más espacio ganan las blancas, caballo F6 y A4. Esta jugada para nada busca un avance como B5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si ahora las blancas avanzaran a B5, se generarían una serie de capturas que terminarían abriendo la columna A la torre de A8 de las negras. Y esto entonces sería un pésimo negocio para capa blanca. Así es que no va por ahí el tema de haber jugado A4. No se busca para nada un B5. La partida continuó con caballo G4. Se está tocando a la dama, por supuesto. Dama E1, caballo H6 y ahora capa blanca juega H3, controlando G4, pero favoreciendo a la vez el avance G4 una vez que se pueda. Y la siguiente jugada de Treival lo permite. Este juega caballo F7, entonces ahora sí G4, siguió alfil D7 y ahora torre C2. Las blancas con esto se disponen a maniobras de ataque, pasando esta torre recién movilizada, la torre de C2, al flanco de rey. Existe entonces esta posibilidad. La partida entonces continuó con rey H8, torre G2, y esto podría considerarse como la posibilidad de abrirse la columna G eventualmente. Así es que Treival juega torre G8 y capa blanca jugó G5,
ganando más espacio y comprimiendo aún más la posición de las negras. La partida continuó con dama D8, ahora H4, con idea de H5. Continuó la partida con rey G7, H5, torre H8, torre H2, dama C7, dama C3, dama D8 y rey F2, habilitando así el cubano el paso a su otra torre al ataque que ya se está empezando a fraguar en el flanco de rey. Es decir, mueve el rey para habilitar el paso de la torre de B1 hasta H1. La partida continuó con dama C7, torre BH1. Esto, bueno, aún nada se abre en la columna H, pero la presión de capa blanca por dicho sector es tremenda. Las negras entonces responden con torre a G8 y entonces podríamos considerar que Ceibal trae defensores en ayuda de su rey. Las blancas continúan con dama A1, torre B8, dama A3, torre BG8. Y aunque no lo creas, todo esto el genio cubano lo tenía planeado. Ahora que las negras tienen sus dos torres en una esquina del tablero, el jugador de blancas juega primero B5 y este sacrificio de peón habilitará una diagonal importante para las blancas. Continuó la partida con A por B5 y ahora no se recaptura de inmediato en B5, sino que las blancas juegan H6 jaque. Rey F8 y ahora A por B5. Y en este momento las negras no deben capturar en B5, sino pierden en el acto. Ceibal entiende esto y juega rey E7. ¿Por qué se perdía en el acto? Te preguntarás tú si se capturaba en B5. Bueno, veamos. Tras un C por B5, entonces C6 jaque. El jaque es a la descubierta, lo está proporcionando la dama y, si te fijas, además estaría cayendo a la siguiente el alfil de las negras. Sería ventaja abrumadora para capa blanca. Así es que es por esto que el peón de B5 es incomestible y por tanto el jugador checoslovaco juega rey E7. La partida continuó con B6 amenazando a la dama, dama B8 y ahora torre A1. Y ya puedes ver que capa blanca con sus maniobras magistrales ha dejado prácticamente sin movimiento a las negras. La diferencia de espacio entre ambos bandos es realmente abismal. Continúa entonces el juego con torre C8, dama B4, torre H D8, torre A7, rey F8, torre H1, alfil E8 y ahora torre H A1. Capa blanca tiene un dominio total de la partida y las negras, a pesar de no tener material menos, se encuentran agonizantes, producto de su nula capacidad de reacción en esta posición. Prosiguió rey G8, torre 1 a 4, rey F8, dama 3, tremenda batería de pareja de torres y dama por la columna A, rey G8, rey G3, alfil D7, rey H4. Te preguntarás por qué capa blanca ha hecho tantas jugadas de rey en lugar de progresar a través de su dominio total en el flanco de dama. Bueno, al parecer las negras no tienen ningún sacrificio de piezas en el flanco de rey como para abrir alguna diagonal de entrada de la dama negra, por ejemplo. Pero probablemente capa blanca esperaba entonces algún tipo de desorganización defensiva de su oponente y entonces está haciendo algunas jugadas de tiempo por el flanco de rey con su monarca. Bueno, la partida entonces continuó con rey H8, dama A1, rey G8, rey G3, rey F8, rey G2, alfil E8 y ahora caballo D2. El caballo entiende que es parte fundamental del ataque en el flanco de dama. Alfil D7, caballo B3, torre E8,
caballo A5. Y acá ya estamos en la posición clave de la partida. El caballo en A5 ataca en B7 en combinación con la torre de A7, pero fundamentalmente permite la idea blanca de reventar a las negras, pero no te anticipo más. La partida entonces continuó con caballo de 8 protegiendo, por supuesto, el peón de B7, pero ahora viene el bombazo que decide la partida. Así es que te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es alfil A6, un sacrificio hermoso de alfil, temático, el cual abre la posición por completo. La partida continuó con B por A6, torre por D7 y torre E7. Y esta no parece ser la mejor defensa, permitiendo así un elegante recurso táctico a las blancas. En lugar de torre E7, tal vez un caballo F7 era una mejor defensa, aunque las negras igualmente terminarían perdiendo. Tras un torre B7, tocando a la dama, dama A8, torre A7, dama B8 y caballo B3, despejando así la columna A para poder capturar con tranquilidad en A6. Podría seguir algo como torre E7, pero bueno, continuaría un torre 4 por A6 y luego entrarían el caballo y la dama blanca a rematar la faena. Las blancas entonces estarían ganadas igualmente. Pero bueno, en lugar de este caballo F7 que parecía ser una mejor defensa, Ceibal facilita las cosas al genio cubano jugando este torre E7 que permite torre por D8 jaque. Torre por D8 juega el checoslovaco. Caballo por C6 juega capa blanca y ante esto Ceibal abandona la partida. Y es que luego que la dama negra se mueva, por ejemplo, un dama C8, continuaría simplemente caballo por D8 y tras dama por D8, torre por A6 y esto se ganaría fácil, teniendo el jugador de blancas dos peones pasados y ligados que sería muy difícil poder frenarlos. Están a punto de poder promocionar. Es decir, esto se gana con la técnica adecuada y por supuesto capa blanca la tenía de sobra. Gran partida entonces de José Raúl Capablanca, tercer campeón mundial y uno de los mejores de la historia del ajedrez. Sin duda alguna, esta es una de sus partidas más memorables. Champion TV, tu nuevo canal deportivo.